en el Evangelio de San Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 14 al 18. Abra su Biblia y ahí en el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, en el verso 14 al 18, se halla la palabra que el Espíritu Santo ha apartado en esta tarde para que sea predicado su Evangelio. Lleva por título: Jesús comisiona a los apóstoles. Jesús envía a sus discípulos. Jesús les da la misión de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos 16, 14. ¿Todos lo tienen? Amén. Si lo tiene, diga amén. Amén. Diga gloria a Dios. Santo es su nombre. 3 veces santo es el nombre del Señor. Jesucristo, el justo, es su nombre. Dice la palabra del Señor, Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y sanarán. Amén. Y sanarán. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Cristo por los siglos. Amén. Aquí estamos hoy, comisionados por el Señor Jesús, enviados por Dios a predicar su palabra, enviados por Dios a traerles buenas noticias de que Cristo vino a la tierra, vivió y moró entre nosotros, se bautizó en el Jordán a manos de Juan el Bautista, fue impulsado al desierto por el poder del Espíritu de Dios, estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, en la palabra, en la oración y en el Espíritu. Ahí estuvo Jesús, poderoso, aleluya, grande y poderoso, Amén. tentado por Satanás, la serpiente antigua, que venía a tentarle. Y dice la palabra en Lucas 4, Evangelio, que Jesús fue tentado muchas veces por el maligno. La primera que declara la Escritura es cuando Cristo, después de 40 días de ayuno, tenía hambre. Y el diablo, la serpiente antigua, se acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, mira, hay piedras, conviértelas en pan y come. Mírelo, que Jesucristo te reprenda, Satanás. Amén. Quería tentar al Señor
Quería ver si en el corazón del Señor había vanidad, si en el corazón del Señor había orgullo, porque le dice, si eres el Hijo de Dios, hazte un milagro aquí. Jesús no necesitaba hacer milagros para saber quién lo había enviado. Jesús es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios que se hizo carne, es la palabra de Dios que se hizo vida. Y Él podía convertir el pan en piedra, o el piedra en pan, o podía dar de comer a 5,000 con 5 panes y 2 peces, o podía transformar el agua en vino como lo hizo en las bodas de Canaán, o podía levantar un muerto de 4 días como levantó a Lázaro de Betania, o podía dar vista a los ciegos, oídos a los sordos y limpiar a los leprosos. Él hizo todos esos milagros. Él tenía poder para convertir las piedras en pan. Nosotros somos piedras convertidos en pan del cielo. Nosotros somos piedras que estamos clamando en medio del desierto para que la palabra de Dios se cumpla. Si ustedes no claman, le dijo Dios a su pueblo, estas piedras clamarán. Y aquí estoy como una piedra viva por el poder de Cristo, para clamar, para predicar, para hacer la voz del Señor en medio del desierto, para llamar a los hombres a arrepentirse y a volverse de sus pecados y a convertirse al Evangelio de Cristo, para que sus almas sean liberadas de la condenación y la muerte que es por el pecado y sean salvados del infierno y la condenación eterna. Satanás le dijo a Jesús, mira, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús, quien no tiene vanidad ni orgullo en su corazón y que no tiene que demostrarle nada a nadie, porque Él sabía que Él lo había enviado. Él sabía y confiaba en quien había creído. Él sabía que era el Hijo de Dios. Y no tenía vanidad ni orgullo ni soberbia en su corazón. Por tanto, pudo someterse a Dios, resistir al diablo, y el diablo tuvo que huir. Jesús reprendió a Satanás en esa tentación con la palabra de Dios. Jesús le dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Está escuchando? Y el diablo tuvo que retirarse. Dice que se retiró por un tiempo, pero luego volvió al ataque. Y ahí estaba Jesús nuevamente, en ayuno, en oración y lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. No es necesario que hagamos milagros para reprender al maligno. Es necesario solamente que el Espíritu Santo viva en nosotros y llene nuestro corazón de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que reprende al maligno. Y lo que yo le estoy predicando está escrito en el libro. Es palabra de Dios. Amén. Y es poder de Dios en el cielo y en la tierra, porque Dios con su palabra creó los cielos y también la tierra. Amén. Ahí estaba el Señor en el desierto, habiendo pasado 40 días y 40 noches en ayuno, impulsado por el Espíritu de Dios después de ser bautizado por Juan al desierto. Él no comió, él oró. Él no comió, él ayunó.
Él no cayó en la tentación, él predicó la palabra de Dios. Amén. Él resistió al maligno y lo reprendió con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros entonces los cristianos que hacer? ¿Dónde está el poder de Dios para los cristianos? Si no es en el ayuno, en la oración y en la palabra. No es en el hacer milagros, es en el ayuno, en la oración y en la palabra de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es su nombre. Amén. El enemigo fue reprendido con la palabra, pero luego volvió al ataque. Jesús no hizo un milagro. Jesús lo reprendió con la palabra. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Luego vino el maligno nuevamente y dice que tomó al Señor y lo llevó a un monte alto y le mostró una visión. ¿Está escuchando? Amén. El maligno tiene poder para llevar a un monte alto y tentar al hombre. Tiene poder para darle visiones al hombre, así que no todas las visiones que el hombre tiene provienen de Dios, como algunos ignorantes creen. El enemigo tomó al Hijo de Dios, dice la palabra, y lo puso en un monte alto y le mostró una visión de los reinos de la tierra y le dijo: si te postras ante mí, ¿está escuchando? Si te postras ante mí, yo te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me fueron dados. Jesús le dijo: solo a tu Dios adorarás y solo a tu Dios servirás. Apártate de mí, Satanás. La palabra de Dios nuevamente reprendió al maligno. La palabra de Dios tiene poder para reprender al maligno de tu vida, de tu casa, de tu familia, para romper maldiciones, para romper hechicería, para avergonzar al infierno y a los demonios. La palabra de Dios es el poder de Dios. Y los que están llenos de la palabra de Dios están llenos de poder de Dios. ¡Aleluya! Significa alabado sea el nombre de mi Señor. Alabado sea el nombre de mi Dios. Ahí está. Una vez más el pobre diablo tuvo que partir corriendo con el rabo entre las piernas, avergonzado una vez más por el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no se cansaba. Ahora vuelve por tercera vez, dice el libro de Lucas capítulo 4. Vuelve a tentar al Señor por tercera vez. Y ahora toma al Señor y lo pone en lo alto del pináculo del templo. Y le predica, ¿puede creer? Le predica el Salmo 91. Algunos leen el Salmo 91 y creen que el diablo va a salir corriendo. Ignorantes. El diablo en Lucas 4 le predica al Señor el Salmo 91. ¿Qué miedo le puede tener? Otros abren su Biblia en el Salmo 91 y la ponen en el auto y dicen que el Salmo les va a cuidar el auto. Fetichismo, idolatría, hechicería, ignorancia, tinieblas. Otros hacen un altar a la entrada de sus casas y ponen el Salmo 91 ahí abierto, y entonces dice que la casa está protegida por Dios. El diablo no puede entrar a esta casa porque aquí está el Salmo 91 abierto. El diablo predicó a Cristo el Salmo 91. Muchedumbre de ignorantes.
El diablo predicó a Cristo. Y tomó la palabra del Salmo 91. El diablo subió a Cristo en lo alto del templo y le predicó el Salmo 91 y le dijo: lánzate, porque Él librará tu pie del lazo. Salmo 91. ¿Está escuchando? Amén. Y Jesús miró al diablo y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, como está escrito en la palabra. Aléjate de mí, Satanás. Y tuvo nuevamente que el pobre diablo, con su rabo, la cola entre las piernas, salir humillado. Las religiones de estos tiempos, hermanos, no tienen idea de estas cosas. Cantan, bailan, saltan, se hacen altares, usan la Biblia como un amuleto, pero no se santifican, no se arrepienten, no obedecen la palabra de Dios y no tienen nacimiento nuevo por el poder de Cristo. Y dicen que todos van a ir al cielo. Eso es lo que pueden decir los hombres. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice: arrepiéntete y conviértete. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sin obediencia a su palabra ninguno entrará al reino. Los mercaderes de la fe de este tiempo venden salvación barata y van por el mundo diciendo: Cristo te ama. Créelo, Cristo te ama. Eso es todo. Solo tienes que creer que Cristo te ama y todo está bien. Qué terrible mentiras del enemigo y qué ignorancia de la gente que dice ser creyente. Tienen Biblias, abran sus Biblias, y cuando abran sus Biblias, abran sus corazones, humillen su corazón delante de Dios y pídanle a Dios que les enseñe la verdad y les revele la verdad por el poder del Espíritu Santo, y Dios lo hará. ¿Por qué se enoja tanto ese hombre? ¿Por qué gritará tanto? Parece un demonio como grita. Eso le decían a Jesús. Eso le decían al Señor. Tú eres a los demonios porque tú eres el príncipe de los demonios, le decían los religiosos ignorantes. Al hombre no le gusta que le digan ignorante, pero Dios no puede decir lo que Él quiera, porque Él es Dios Todopoderoso. Y la verdad te hará libre, y la verdad te salvará. Y la verdad es que si no te arrepientes y te conviertes al Señor, no serás salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén. Amén. Arrepiéntanse y conviértanse. Vuélvanse a Dios. Pídanle a Dios. Pídanle al Hijo de Dios que venga con su Espíritu Santo a morar en sus corazones. ¿Cuánto han orado el Padre Nuestro? Amén. Muchos oran el Padre Nuestro y lo repiten como un lorito. A mí me lo enseñaron cuando era un niño y lo repetía como un lorito. Y decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y repetimos eso como loros por año, pero vivimos haciendo la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios. Y cuando Dios viene a nuestra vida para hacer su voluntad, nosotros no queremos, porque tenemos la propia. Cuando viene el Señor a desarrollar su plan para su vida, nosotros no queremos ese plan, porque nosotros tenemos un plan personal y propio. Cada uno dice: yo iré aquí, iré allá, iré de vacaciones aquí y viajaré para allá. ¿Por qué mejor no dice: si Dios quiere? La Biblia dice que el hombre sabio, la mujer sabia dirá: si Dios quiere.
haré. Si Dios quiere, iré. Si Dios quiere, un rato más estaré vivo. Si Dios no quiere que caiga muerto en esta hora, estaré vivo. Pero el hombre no quiere nada con Dios ni con su palabra. Cada uno es su propio Dios. Cada uno tiene su propia voluntad y cada uno se hace su Dios propio conforme a su imaginación. Eso quiere decir que hay tantos dioses como mentes y hombres hay en la tierra. Porque el verdadero Dios se revela de una sola forma, a través de su palabra. Y el que conoce a Dios puede conocer a Dios única y exclusivamente a través de su palabra. Amén. Y conocer la palabra de Dios no es recitar los versos de memoria, ni decir los capítulos, ni los números. Conocer la palabra de Dios es poner por obra la palabra que el Señor nos ha enseñado. Es vivir en obediencia a la palabra que el Señor nos ha enseñado. La palabra dice no mienta, y el que es de Dios no miente. La palabra de Dios dice no robarás, y el que es de Dios no roba. La palabra de Dios dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos, y el Hijo de Dios no se emborracha. La palabra de Dios dice sé santo porque yo soy santo. Entonces el hombre busca a Dios, busca la palabra y se santifica por la palabra. Escucha la palabra y dice, esta es la verdad, está escrito en la Biblia. La Biblia es la verdad de Dios. La palabra de Dios dice, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún homicida, ningún homosexual, ninguno que se eche con hombre, ningún inmoral, ninguno entrará al reino de los cielos. Si no se arrepienten de su pecado y dejan ese pecado, no entrarán al reino de los cielos. Entonces Jesús predicaba estas cosas y sus apóstoles también. Y los hombres se miraban unos a otros y decían, ¿y entonces quién va a poder ser salvo? Difícil cosa, dura es esta palabra. Y se alejaban de Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan que ha venido del cielo. Juan capítulo 6. El que no coma de mi carne y beba de mi sangre no puede tener la vida eterna. Los hombres miraron y dijeron, ¿cómo dice este que hay que comer su carne? Beber su sangre. ¿Qué está hablando este? De vampirismo, de canibalismo. Ellos no podían entender. Hermanos, si alguien lee la Biblia sin el Espíritu de Dios y sin su dirección, sin haberse arrepentido de sus pecados y haberle pedido a Dios que venga, al Hijo de Dios que venga a morar a su vida, entiende cualquier cosa de la Biblia, no entiende nada. Una de las señales que alguien no ha nacido de nuevo es que no entiende un pepino de lo que dice la palabra. Cuando yo tenía unos 7 años, hace tanto, hace un siglo atrás, cuando yo tenía unos 7 años u 8 años, tomé un Nuevo Testamento en mis manos y lo abrí y leí, pero no entendí nada. A esa edad podía tomar otros libros y leer y entendía, pero abrí la Biblia, el Nuevo Testamento, y leí y no entendí nada, y me dio tanto miedo que lo cerré y nunca más lo abrí. Hasta cuando Dios vino a abrir mi corazón. Porque si usted abre la Biblia y su corazón no está abierto, no le sirve de nada. Porque si usted va a una iglesia y no va con el corazón dispuesto a que Dios haga una obra, no sirve de nada. Porque si usted no dice, Señor, ayúdame y cámbiame, de corazón, no va a pasar nada. Pero si usted con su corazón busca a Dios y abre la Biblia y le pide a Dios que le dé entendimiento, Él le va a dar, si usted se arrepiente de sus pecados, de su soberbia y de su orgullo, de su altivez, de su autosuficiencia. Sin humildad y mansedumbre, con un corazón contrito y humillado, le pide a Dios,
Gracia y sabiduría le dará el Señor. Y va a abrir la Biblia y va a leer. Y usted no va solo a leer, va a escuchar la voz de Dios que le va a empezar a hablar a su corazón. Y lo que a los 7 años me daba miedo, ahora me da deleite. Lo que a los 7 años estaba sellado para mis ojos y mi corazón, porque no era mi tiempo de Dios. Porque todos tienen su tiempo, y Dios tiene su tiempo para todos. Y si hoy ese es tu tiempo, el tiempo de Dios para ti, hoy después de esta predicación tu vida va a cambiar. Si estás en el tiempo de Dios para tu vida, esta palabra te va a bendecir en este día. Pero si no es así, aunque te grite al oído con todos los parlantes encendidos, tú no vas a oír ni una sola cosa y no vas a entender en tu corazón absolutamente nada. ¿Me está escuchando? Pero si a Dios le place abrir tu corazón ahora, si a Dios en su soberanía, por misericordia y amor, abre tu corazón y pone ojos en ti, en tu corazón ciego pone ojos para que veas, tú vas a ver la gloria de Dios en este día y tú vas a recibir el poder de la palabra y la palabra va a cambiar tu alma, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu mente, te va a hacer una criatura nueva. En Cristo serás una criatura nueva. Las cosas viejas todas pasarán y en Cristo todo, aleluya, será hecho nuevo. Gloria a Dios. Si logras humillar tu corazón y decir, Señor, ayúdame. Y lo dices desde el fondo de tu alma con toda sinceridad, Él vendrá. Él botará las escamas de tus ojos, sacará las vendas de tu corazón ciego y empezarás a ver lo que muchos quisieron ver y no vieron. Y empezarás a oír, porque Él pondrá oídos en tu corazón sordo y empezarás a oír las palabras del libro, empezarás a oír lo que muchos quisieron oír y no oyeron. Y te darás cuenta que antes de que Él te diera la vista y los oídos y la vida misma en un nacimiento nuevo por la palabra, tú estabas muerto. Así es. Tú decías que creías en Dios y creías que tenías fe, pero no tenías nada. Así es. Solo vacío, solo angustia, sin esperanza. Porque la esperanza del hombre es Cristo el Señor. Amén. Y el hombre desprovisto de Cristo en su corazón es un hombre, una mujer, una criatura sin esperanza. Vayan por el mundo, dice esta palabra de Marcos 16:14 en adelante. Jesús comisiona a sus apóstoles, envía a sus siervos a predicar la palabra, a enseñar la palabra, a poner ojos en los ciegos, oídos en los sordos y vida en los muertos, porque eso es la palabra. Oído para los sordos, ojos para los ciegos y vida para los muertos en el pecado. Esa es la palabra y ese es Cristo nuestro Salvador. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Y Él viene a nosotros. Él dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Algunos creen que todos los vivientes, que pisan esta tierra son hijos de Dios. No es así. Amén. Que todos los que pisan esta tierra somos hijos de Dios, dicen algunos. Ojalá fuera así. Ojalá todos los que pisaran esta tierra fueran hijos de Dios y se salvaran sus almas del infierno. Ojalá todos se arrepintieran de sus pecados y buscaran a Cristo y se convirtieran a la palabra del Señor, al Evangelio, para hacer salvas sus almas. Pero hermanos, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan y prediquen, vayan al mundo y prediquen a toda criatura, quiere decir que hay criaturas y hay hijos de Dios. Entonces no todos son hijos.
Pero todos venimos como criaturas. Todos nacemos a este mundo como creación y criaturas de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una criatura a la cual le estamos predicando en esta tarde, enviados por Dios, y un hijo de Dios al cual le estamos predicando en esta misma tarde y por la misma palabra? Sencillo. La criatura no se ha arrepentido de sus pecados. Es criatura con un pecado original del tiempo de Adán y de Eva. Es un ciego y un sordo espiritual, está muerto y condenado por su pecado al infierno. Pero este evangelio puede poner ojos en él, oídos en él, un corazón nuevo y una vida nueva, y hacerlo una nueva criatura por un nuevo nacimiento. Amén. Y cuando una criatura se arrepiente de sus pecados y oye el evangelio y cree en el Señor Jesucristo y lo recibe en su corazón como Señor y Salvador, se transforma de criatura a un bendito Hijo de Dios, coheredero con Cristo, heredero del reino. Aleluya, un salvo, una simiente bendita, bendito sea su nombre, un hijo del Altísimo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quiere aplaudir? Aplauda al Señor. ¿Quiere darle la gloria? Dele la gloria a Cristo. Él nos da un nacimiento nuevo con su palabra y nos hace nuevas criaturas. Esta palabra tiene poder para transformar criaturas en hijos de Dios. A todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Y dijo Pablo por el Espíritu Santo en el libro allá de los Romanos, capítulo 1, por ahí, verso 12, 13, por ahí. 12, 13, 14, por ahí. No me avergüenzo del evangelio, Amén. porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, así al judío como al gentil. Porque el evangelio se recibe por fe y para fe, porque como está escrito, el justo por su fe vivirá. Aleluya. Gloria a Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. A toda criatura que cree. Y por creer recibe la gracia de la salvación por Cristo y se transforma de una criatura ahora a un hijo de Dios, que va a ser prontamente arrebatado a las bodas del Cordero. Porque queda poco tiempo para que la iglesia sea arrebatada. Queda poco tiempo para que el Espíritu Santo y esta palabra sea predicada. Somos los comisionados, los mensajeros de la última hora, de la hora undécima. Luego de esto vendrá el Señor y la iglesia será arrebatada y el Espíritu Santo saldrá de en medio de esta tierra. Hoy ni le quiero decir lo que va a ocurrir. El anticristo se va a adueñar de este planeta. El anticristo y los sistemas del anticristo, políticos, militares, económicos, van a gobernar el mundo y se van a levantar contra todo lo que rinda culto a nuestro Dios. Él va a marcar en la mano derecha y en la frente a los hombres. Y los que reciban la marca van a ser condenados eternamente. Y si alguno cree en Dios y no recibe la marca, será perseguido y decapitado con guillotina. Así está escrita la palabra, Apocalipsis, claramente escrita. El anticristo será un líder político apoyado por un falso profeta que ya está sentado en su trono y unirá a todas las demás religiones en el ecumenismo y apoyará a este líder político y militar que dirá al mundo paz, que recibirá un poder engañoso del cielo e incluso hará caer fuego del cielo. A ver si alguno de los escogidos cae en engaño.
Que nos libre el Señor. Este es el tiempo de los gentiles. La salvación vino de los judíos a los gentiles, vino de Cristo a nosotros los gentiles. Todas las naciones que son diferentes a Israel, que son diferentes a la nación judía, los llama la Biblia gentiles. El pueblo de Dios es Israel. El Dios de Israel es el que está con nosotros y el que envió a su Hijo a salvarnos. Israel lo rechazó, mas los gentiles lo recibimos. Mas a todos los que lo recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son nacidos de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino nacidos de Dios. Juan capítulo 1, versos 2 y 13. Escrito está. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Israel, el pueblo escogido, entregó al Mesías, al poder político y al poder religioso. Y ambos poderes tomaron al Hijo de Dios y lo clavaron en una cruz. Esos mismos poderes están contra Cristo en estos tiempos. Seguimos en la misma batalla. Los bandos no han cambiado. La luz está en Cristo y las tinieblas están contra la luz. Todos los sistemas religiosos, económicos, militares, políticos, están corrompidos por las tinieblas. El príncipe de este mundo, que es el diablo, los lidera. Está escrito en la Biblia. Y nadie puede negarlo porque está escrito con fuego. Y pueden destruir las Biblias, pero jamás borrarán una sola letra del Alfa y el Omega escrita en el corazón con el fuego de Dios. Amén. Jamás borrarán el Alfa y el Omega que está escrito y sellando la frente y el corazón de los hijos de Dios. Jesús dijo: yo soy el Alfa y yo soy la Omega. Yo soy el principio y soy el fin. Nadie vendrá a mí si no es dado del Padre. Y ninguno va a ir al Padre si no es por mí. Porque el Padre es en mí y yo en el Padre y yo en ustedes. Y cuando venga me tomaré a mí mismo. Él no tomará a ninguno que no tenga la imagen de su Hijo, que no tenga el carácter de su Hijo, que no viva bajo la palabra, en obediencia a la palabra de su Hijo. ¿Está escuchando? Amén. Ayúdenos el Señor. Ayuda. Líbrenos el Señor. Saque de nosotros la soberbia. Guárdenos el Señor de la soberbia. Arranque la soberbia de nuestros corazones, porque la soberbia nos engaña. Abdías 3. El libro de Abdías dice en el verso 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y el cristiano, el Hijo de Dios, tiene varios enemigos. Uno fuera y el más peligroso dentro. Jeremías 17, 9 y 10 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Es el enemigo que tenemos dentro. Y el otro enemigo son las criaturas que no creen en nuestro Dios y se burlan de nosotros y se ríen de nosotros y hacen chistes contra nosotros, mas nosotros nos gozamos en nuestro Dios. Amén. Dios se reirá al final y mejor. El enemigo de los hijos de Dios tiene uno dentro, que es el corazón,
en donde debe venir a reinar Cristo. Por eso dice el Padre nuestro: venga tu reino. No establecerse aquí en medio de los árboles, ni en una catedral de alguna religión de este mundo, ni en alguna sinagoga judía. Venga tu reino y establezcase tu reino en mi corazón. Amén. Porque el templo de Dios es el creyente. Cada uno de los creyentes es templo del Dios bendito. Templo donde viene a habitar el Espíritu Santo. Así que cuando orábamos, cuando éramos criaturas y orábamos como unos loritos, venga tu reino, sin saber qué pedíamos, estábamos pidiendo que Cristo viniera a reinar en nuestra vida, y Él vino. Amén. Gracias, Señor. Y Él está ahora reinando en nuestro corazón, por pura gracia, amor y misericordia. No porque nosotros seamos especiales o seamos mejores que alguien. Dios no escogió a Israel por ser el mejor pueblo, dice la palabra, sino por ser el más insignificante. Dios escoge lo insignificante, lo pobre, lo pequeño, para darles poder y avergonzar a los poderosos. Dios levanta las piedras para que clamen, para que los teólogos se sorprendan y su teología solo los haga seguirse el rabo. Porque la teología no te dará salvación. Ni la religión muerta. Ni tu cartel, ni tu denominación. Ni tu pastor, ni tu sacerdote, ni tu santo. Ni tu santo mentiroso. No te dará salvación. El que lee entiende. El que tiene el Espíritu de Dios comprende. El único que te dará salvación es Jesucristo, el Señor. Es su evangelio. Es su palabra que te da nacimiento nuevo. Que envía al Espíritu Santo a convencer tu corazón de pecado y a decir: Señor, cámbiame. Estoy mal. No todos los caminos que al hombre le parecen rectos lo son, dice la palabra. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero tienen finales de muerte. El único camino recto, la única verdad, la única vida es Jesucristo. Juan 14:6, Evangelio lo declara. Jesús lo declaró de sus propios labios y de su propio corazón y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, singular. El hombre dice: todos los caminos nos llevan a Roma. Sí, a Roma nos puede llevar cualquier camino, pero al Padre y a Dios lo lleva solo uno: Cristo y su evangelio, del cual yo predico hoy, por gracia. Así que, amados, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, las buenas noticias de que si el hombre se arrepiente de sus pecados sinceramente y de todo su corazón y reconoce que Jesucristo es el Señor y lo recibe como Señor y Salvador y le pide ayuda y le dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad y no la mía, te entrego mi vida y mi corazón, Señor, y lo hace de todo su corazón y con toda su alma, recibirá la salvación de Cristo y su evangelio. Si creyera en su corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos y confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Si cree que Dios resucitó a Cristo de los muertos, si cree que el que fue crucificado es el Hijo de Dios y que el tercer día Dios lo resucitó de los muertos y que hoy está a la diestra del Padre reinando sobre nosotros, será salvo. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Bien hace. Si ha creído hasta este día y se ha santificado hasta este día,
santifíquese más todavía, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya le quedó claro que hay criaturas y hijos de Dios, que todos los que aún no se arrepienten y no reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas son criaturas y no van al cielo hasta que reciban a Cristo, porque Cristo es el único camino para ir al cielo, para entrar al reino, para ser salvos. Amén. El Señor nos mandó a predicarle hoy. Si usted es una criatura del Señor, bueno, hoy puede convertirse en un hijo de Dios. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Está escuchando? Así que si usted hoy cree en el Señor Jesucristo, luego de creer hoy tiene que bautizarse. Y algunos de ustedes me dirán, pero a mí me bautizaron cuando yo era una guagüita. Bueno, tiene que bautizarse. Pero si a mí me bautizaron cuando yo era una guagüita, bueno, pero bíblicamente usted se bautiza cuando tiene conciencia, del pecado, de lo que es bueno y lo que es malo, que sabe la guagüita. Jesús se bautizó a los 30 años. Y si usted es un cristiano, tiene que seguir los pasos de Jesús. Ahora, en el bautismo que Jesús se bautizó era un bautismo de arrepentimiento, porque Juan el Bautista predicaba arrepentimiento y bautizaba en un bautismo de arrepentimiento, mostrando al que venía, que es el Hijo de Dios. ¿Está escuchando? Amén. Y Jesús es santo. Jesús no pecó. Jesús es 100% hombre, 100% Dios y 100% santo. Él no pecó. ¿Por qué entonces Jesús a los 30 años fue al Jordán para que Juan lo bautizara? Si el bautismo de Juan era de arrepentimiento, era para los pecadores, y Jesús no era un pecador. ¿Por qué creen ustedes que él fue sin necesitar ser bautizado? Para que la palabra se cumpliera. Porque a eso vino Cristo, a cumplir la palabra de Dios. Entonces él fue sin necesitarlo para darnos ejemplo a nosotros. Y él tenía 30 años cuando entró en las aguas y Juan lo bautizó. Él no era un niño, no era un bebé. Él era un hombre de 30 años. ¿Está escuchando? Cuando Juan vio venir a Jesús entrar en el agua, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconoció a su primo, porque eran primos. Reconoció ahí a su primo, pero no vio a su primo, vio al Hijo de Dios, a quien Dios le había enviado a predicar, a quien Dios había enviado a preparar ese pueblo para ese que venía ahí entrando a esas aguas. Cuando Juan vio entrar a las aguas a Jesús para bautizarse en el Jordán, Juan fue a los pies de Jesús y le dijo, Señor, bautízame. El Señor miró a Juan y le dijo, Juan, levántate. Está escrito, tú debes bautizarme. Tú fuiste enviado para bautizarme. Debemos cumplir toda justicia, le dijo el Señor. Debemos vivir lo que está escrito, lo que está determinado por Dios en su palabra. ¿Está escuchando? Amén. Jesús había sido presentado porque por la ley judía los bebés se presentan, no se bautizan. Aunque algunos aquí hacen las dos cosas para estar bien con Dios y con el diablo. Lo vamos a presentar, pero después lo bautizamos por si acaso. Y finalmente lo que más nos importa, que sea bautismo, presentación, hay harta carne, hay harto trago y hay harto baile, harta alegría.
Yo no sé si Dios, si Cristo, cuando fue a bautizarse el Jordán, después tuvo una fiesta. Yo creo que hubo una fiesta en el cielo, porque el Padre dijo, cuando Él se levantó de las aguas, el Padre Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. Porque Él hace todo lo que yo le mando. Obedece todo lo que yo le ordeno. Este es mi Hijo amado, a Él escuchen, a Él oigan, porque este es el Hijo que me complace el alma, dijo el Padre desde el cielo. Ahí estaba el Padre hablando desde el cielo, ahí estaba el Hijo levantándose en obediencia del bautismo, y ahí estaba la paloma del Espíritu Santo posándose y permaneciendo sobre el Hijo de Dios. Esa paloma, el Espíritu Santo impulsó a Jesús a Lucas 4, allá al desierto. Y ahí fue tentado, eso ya se lo conté. No pretenda que le cuente de nuevo lo que ya le dije. ¿Me está escuchando? Amén. Así que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Eso dice la Biblia. Hay religiones que dicen cosas diferentes a la Biblia. Hacen cosas que no dice la Biblia que hay que hacer. Y si alguno le agrega o le quita, dice Apocalipsis, último capítulo, a las palabras de la profecía, el nombre será borrado. El que haga tal cosa será excluido del reino de Dios. Usted no sabe cuántos ya están excluidos del reino de Dios por todas estas cosas que hacen. Si Dios dice que de toda palabra necia que sale de la boca del hombre será juzgado el hombre, ¿cuánto más de todos los actos necios que hace el hombre que van contra la palabra de Dios? Cuando Dios creó al hombre, creó a Adán. Luego Dios dijo que todo lo que él había hecho era bueno, pero luego miró a Adán un poco triste y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí hay controversias. Pero para Dios y para nosotros los hijos de Dios, lo que Él dice es la verdad. Amén. Así que si Él dijo que no era bueno que Adán estuviera solo, amén, Señor. Amén. Porque mi opinión o la suya no interesa. Porque lo que al hombre debe interesarle es lo que Dios dice. Amén. Porque usted vive porque Cristo vive. Amén. Usted respira porque Dios le da aire para respirar. Porque Dios mueve su corazón y mueve sus pulmones. El día que Dios dice hasta aquí nomás llegamos, eso sería toda su actuación. Así que Dios creó a Adán y luego vio que no era bueno que el hombre estuviera solo e hizo caer a Adán en un profundo sueño y sacó una costilla. Algunas costillas más largas, más flacas, otras más chiquititas, más gorditas, pero costillas. ¿Me está escuchando? Amén. Y de la costilla de Adán creó a la varona. Y dijo, Adán, he ahí tu mujer. Ahora no serán dos, sino una sola carne. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y tomará a su mujer y serán una sola carne. Ya no dos, una sola carne. Matrimonio. Matrimonio. La única relación entre un hombre y una mujer que Dios bendice, relación íntima, es la relación que está dentro del matrimonio. Un esposo y una esposa. No un esposo y otro esposo, ni una esposa y otra esposa. No existe tal cosa. Y no importa lo que digan los hombres o lo que digan los políticos y las leyes que aprueban, van a dar cuenta al Señor. Amén. De toda palabra el hombre será juzgado. Y de todos los actos abominables que haga contra la palabra de Dios será juzgado. Dios en Edén no creó ni sacó de la costilla a un hombre. Con la costilla de Adán formó una varona, una mujer, para que se procrearan, para que multiplicaran su descendencia sobre la tierra.
Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios fue una familia constituida por un hombre, por una mujer e hijos e hijas, conforme a como Dios dé. Ese es el modelo y el plan de Dios, el plan divino. Pero ahora el hombre tiene otros planes. Así que ahora da lo mismo. Hay que ser tolerante. Y si usted le predica la palabra de Dios, lo tratan de intolerante y de homofóbico. ¿Quiénes son los intolerantes? Los que no escuchan la palabra de Dios. Sodoma y Gomorra, legalizado por los gobiernos, van a dar cuenta. Todas las autoridades que están de acuerdo imponiendo leyes que van contra este mandamiento divino de la creación, del creador, del que creó este mundo, del Dios Todopoderoso, van a temblar delante del tribunal de Dios. Y este juicio viene pronto. Así que el llamado, hermanos, desde la presidenta hasta el último ciudadano que puedo ser yo en esta nación, es arrepentirse y a convertirse a la palabra del Señor. Amén. Y si no se arrepienten y se convierten, al menos respétenla. Porque si no la respetan, la medida de juicio será más dolorosa. Dios va a juzgarnos a todos por nuestras obras. Así está escrito. Los cristianos todos compareceremos ante el tribunal de Dios, y todas las criaturas y los cristianos ante el gran trono blanco en el juicio final. Dos juicios. Uno especial para nosotros, los cristianos, y otro para todos, incluido el Hades, el Seol, el diablo y todos los que van a ser echados al lago de fuego y azufre. Todos los que amaron más la gloria de los hombres y se hicieron Dios y crearon leyes contra la ley de Dios. Todos los que no amaron a Cristo, su evangelio y su verdad, y se levantaron contra Dios. Todos los rebeldes. Van a estar de pie delante del gran trono blanco y van a recibir la sentencia de Dios. Nosotros también estaremos delante del Señor. Los cristianos tendremos nuestro propio juicio. Así que, amados, estamos aquí predicando las buenas noticias, porque Dios quiere que usted se salve, que salve su alma de en medio de esta mala y perversa generación. Vivimos los últimos tiempos, los postreros tiempos, tiempos peligrosos, los llama la Biblia. Tiempos como los tiempos de Sodoma y de Gomorra, como los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé el pecado fue tan grande que Dios envió un diluvio y destruyó la tierra y a todo habitante de la tierra. Pero Dios prometió a Noé e hizo un pacto con Noé en un grande arco iris brillante y de luces que pasa por este cielo, de que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Pero no dijo nada del fuego, porque el juicio de este tiempo será como el que hizo Dios contra Sodoma y Gomorra. Lloverá fuego del cielo, saldrá fuego desde las entrañas de la tierra, lloverá fuego de dentro, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y no habrá dónde escapar. Los elementos ardientes se derretirán.
El firmamento se plegará como un pergamino. Los hombres correrán a las cuevas a esconderse del que está sentado en el trono. Será tal la tribulación de ese tiempo que los hombres querrán morir, pero no van a poder morir. Buscarán la muerte, pero no la hallarán. Los ricos tomarán sus monedas de oro y de plata y las tirarán por las ventanas, porque de nada les servirán. Buscarán esta palabra, pero no la hallarán, porque la iglesia ya no estará en la tierra. Porque los predicadores del Cordero ya no estarán en la tierra. Porque la iglesia del Señor ya habrá sido subida a los cielos, arrebatada a los cielos. Y eso viene en breve. En breve vengo, dice el Señor. Conserva y cuida tu corona. Los cristianos tienen una corona de justicia sobre sus cabezas, un yelmo de salvación sobre sus cabezas, y deben cuidarlo. No dejes que nadie toque tu corona. Que ningún falso profeta te arrebate la corona y crees en algo distinto al evangelio que hoy estás escuchando. Porque si un ángel del cielo viniera y os predicara otro evangelio, maldito es, dice la palabra. Anatema es, dice la palabra. Yo os digo que hay muchos que predican en este tiempo bajo maldición y no bajo la bendición de Dios. Así que, amados, corran por la salvación de sus almas. Corran a Cristo por la salvación de sus almas. Corran al único refugio seguro que habrá en breve, a Cristo el Señor. Porque haré temblar la tierra, dice el Señor, y meceré esta tierra como un ebrio. Porque voy a mover al trigo y voy a zarandear el trigo como se zarandea sobre la criba. Porque voy a probar a cada uno de los que dicen ser creyentes. Porque voy a separar el trigo de la paja. Porque en breve vengo, dice el Señor. Y el que tenga sed, venga y beba gratuitamente de esta agua de vida. El que tenga sed y hambre, venga aquí y coma de este pan. Aún es tiempo de gracia. Aún puedes salvar tu alma. Aún hay trompetas de Dios tocando y llamando a los hombres a arrepentirse y a salvación por el evangelio de Cristo. Se estremecerán los cielos y la tierra. Se moverá la tierra como un ebrio. Y el que ha dicho que vendrá, vendrá. El que dice en breve vengo, vendrá. En la nube, con gran gloria, con gran poder. Él vino como siervo a morir en una cruz, pero ahora viene como Señor y juez de este mundo para juzgar a las naciones por su pecado. Arrepiéntete. Es la última hora. Nosotros somos los que ya envía el Señor en la última hora. Arrepiéntete. Vuélvete de tu mal camino. Deja tu codicia. Deja tu envidia. Deja tu arrogancia. Deja tu altivez de espíritu. Deja la fornicación, el adulterio, las borracheras, las drogas. Deja de engañarte. No hay otro lugar donde ir. Aunque fueras al mismo cielo, de allá el Señor te bajará.
Aunque subieras al monte más alto y te escondieras detrás del monte más alto, ahí el ojo de Jehová te verá y la mano del Señor te alcanzará. Y aunque bajares corriendo a las mismas profundidades del mar, allá enviará la serpiente a que te muerda. No hay dónde ir, no hay dónde escapar. El tiempo de gracia se acaba y Cristo viene a juzgar. El gran juez viene a juzgar esta tierra. Y nosotros fuimos enviados a llamarlos a que se arrepientan y vengan al refugio seguro que es Cristo. No importa dónde tú estés, no importa que estés en medio del terremoto, del tsunami, en medio de la explosión volcánica, donde tú te halles, si estás en Cristo estás segura. Iglesia, si estás en Cristo estás segura. Algunos dicen junten agua, junten elementos no perecibles, porque el Señor me mostró. Junten fe en sus corazones y conviértanse al Señor. Junten arrepentimiento, junten temor de Dios, porque el agua y las demás cosas no les va a servir. Junten miedo y temor a Jehová. Estos son mensajes para meditar. Estos son mensajes para intranquilizar. ¿Cómo Dios va a estar diciendo paz si tu alma se está yendo al infierno? ¿Cómo el mensaje va a ser Cristo te ama? No, dale nomás, sigue pecando. Si el Señor es bueno y Él es amor, po. Él es bueno, Él es amor, su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque no nos guste. Él es santo, Él es bendito, Él es justo y Él es fuego consumidor. Y Él aborrece el pecado. Él aborrece la fornicación, aborrece el adulterio, aborrece el homosexualismo, la inmoralidad sexual. Él aborrece la inmoralidad sexual de los heterosexuales y de los homosexuales. Así no me pueden catalogar de homofóbico. Y yo era un adúltero, y era un fornicario, heterosexual, pero pecado de muerte. Y no es diferente al otro. Homosexual y pecado de muerte. Esa es la verdad. La palabra de Dios dice, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún homicida, ningún borracho, ningún blasfemo, ningún idólatra, ningún mentiroso, ningún inmundo, ningún hipócrita, ningún ladrón, ningún hechicero, ningún maldiciente, ninguno entrará al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es santo, es puro. Y el que vaya a entrar allá tiene que ser limpiado de las ropas de pecado. Y hay uno solo que puede limpiar al hombre de pecado, y es Jesucristo el Señor. Amén, gloria a Dios. Y la sangre de Jesucristo es lo único que puede limpiar al hombre de su pecado. Y la sangre te limpia cuando tú crees en Él, cuando tú crees en su palabra, cuando tú crees y dices